esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a estar continuando nuestra serie sobre el Gran Salmo. Y estamos en el versículo 65, en esa porción que seguramente en vuestras Biblias lleva por título Tet, la letra Tet del alfabeto hebreo. Vamos a leer esa porción, Salmo 119, 65 en adelante. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos pronunciar estas palabras, igual que el salmista, hacerlas nuestras, y esa es nuestra oración en esta mañana, que cada uno de los aquí presentes podamos decir, Señor, que tus estatutos, tu palabra, tu ley, la palabra de tu boca es mejor para nosotros que oro y que plata. Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra, confiar en tu bondad y tenerla muy presente y ser capaces de verla en nuestras vidas. Sabemos que tú eres bueno y queremos vivir a la luz de esa realidad. Te pedimos, Señor, que sea cierto en la vida de cada uno de nosotros. Reconozcamos que tú eres bueno, vivamos a la luz de ello, Señor. Estemos contentos y satisfechos en buscarte a ti, en tenerte a ti y en conocerte más. Y te pedimos que en esta mañana tu palabra, que sabemos que es espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, y aquellos que no creen, tú les ayudes a creer, y aquellos que creemos, creamos más. Confiemos en ti, nos abracemos a tu cruz. Gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies. En nombre del Señor Jesús. Amén. Hace años mi esposa y yo conocimos a un hermano en la fe, ya está con el Señor, ya está en la gloria, tanto él como su esposa, pero este hermano había perdido el sentido del gusto. No olía ni tenía sabor nada de lo que comía. Por una razón médica había perdido ese sentido y aún así su esposa seguía cocinando ricos platos para ella. Y él, cuando los probaba, decía: gracias, cariño, está muy bueno. Ahora, la cuestión era cuando salían de casa. Mientras estaban en casa todo era rico y sabía que era confiable, pero cuando salían de casa él no era capaz de detectar si algo que comía podía estar en mal estado. De modo que confiaba siempre en el criterio de su esposa, y su esposa lo probaba y le decía: está bueno, puedes comerlo. Mientras meditaba en este tema, me pareció que era una ilustración como para ejemplificar lo que sucede con el pecador. El pecador ha perdido el sentido del gusto espiritual. El efecto del pecado es tal en la vida del ser humano, el efecto, en teología decimos el efecto noético del pecado, que ya no es capaz de discernir. Y a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. No hay gusto ni hay olfato en las cosas espirituales. Las cambia, no es capaz de detectar si algo está en mal estado. Y lo toma y lo mastica y lo traga. Y basta ver lo que hay en nuestra sociedad, ¿verdad? Tantas cosas que la palabra llama malas, el mundo las llama buenas. Y a lo que nosotros llamamos bueno, el mundo llama malo y despreciable. Así con el pecador. Pero Dios, como aquella grata esposa, nos dice: esto es bueno, lo puedes comer. Esto es bueno. Aquello es malo, porque hemos perdido el gusto, y nos hace recuperar el gusto, y nuestros sentidos están entrenados en discernir el bien y el mal, porque nos ha dado una nueva naturaleza.
En esta sección del Salmo en la que estamos, sabéis que cada sección empieza con una letra del alfabeto hebreo y de forma artística el salmista, el rey David, empieza cada verso de esa sección con esa letra, la letra Tet, que viene a ser nuestra letra T. Cada verso empieza con la letra Tet, con una palabra que empieza con esa letra, y hay evidentemente muchas palabras en el alfabeto hebreo que empiezan con la letra Tet, pero David tiene una preferida. De los 8 versos, 5 veces empieza con la misma palabra. La palabra Tov, bueno. Bueno, 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 bueno. En nuestros días diríamos que eso es un mal estilo. Cuando redactamos algo, escribimos, miramos de no repetir palabras, ¿verdad? Para que se vea la fluidez de nuestro vocabulario. No es que David no tenga vocabulario, lo tiene. Pero en el lenguaje bíblico la repetición es buena, es un énfasis para que quede grabado en nuestra conciencia. Y David quiere que leamos esta porción del Salmo teniendo muy presente que Dios es bueno. Su carácter es bueno, sus palabras son buenas, sus actos son buenos, sus decisiones son buenas. Versículo 65. Dice en nuestra Biblia, bien has hecho. Literalmente en el hebreo, bueno has hecho con tu siervo. Versículo 66. Buen sentido, enséñame. Versículo 68. Bueno eres tú y buen hechor. 2 veces en la misma línea. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Versículo 72. Buena para mí es la ley de tu boca, más que millares de oro y plata. Bueno, 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 bueno es Dios. Y buenos son sus caminos, y buenos son sus dichos, y bueno es su carácter. Y espero que en esta mañana, si tienes dudas de la bondad de Dios, las palabras del salmista hablen a tu corazón. A veces hay sombras en esa bondad de Dios. Pensamos, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios hizo? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios...? Y esta porción de este salmo nos habla directamente al corazón para que meditemos en ello y confiemos que a pesar de los pesares, Dios es bueno. Dios creó todas las cosas, Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno. Cada día de la creación acaba así. Dirás, bueno, excepto Adán, ¿verdad? Y vio Dios que no era bueno, que el hombre estuviera solo. No es que Dios hizo a Adán malo, es que Dios hizo a Adán para ser completado. Todo lo que Dios creó era bueno. Pero la mujer fue engañada, se acercó a la serpiente y le ofreció otra visión de la vida. Y la mujer se acerca al árbol, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ahí va. Ya le hemos liado, ¿verdad? Dios dice lo que es bueno, pero ahora la mujer de ella misma, engañada por la serpiente, ahora ella decide lo que es bueno. Y precisamente aquello que Dios me está prohibiendo, la mujer lo mira y dice, el árbol es bueno. El árbol me conviene, bueno para comer y agradable a los ojos. ¿Por qué Dios prohíbe este árbol si es bueno? Desde entonces el pecado ha estado intentando, desde el Edén, tergiversar lo que Dios ha dicho. El diablo, el mundo y nuestro propio pecado está siempre contradiciendo lo que Dios dice que es bueno. Y nuestra tendencia es, lo que Dios dice que es bueno, queremos llamarlo malo, y lo que Dios dice que es malo, queremos llamarlo bueno. Desde el Edén. Y nos advierte la palabra, Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! En medio de este caos, en lo que en nuestro corazón cambia lo que es malo por bueno y lo bueno por malo, necesitamos un referente. No confíes en tu propio olfato y en tu propio gusto. Acude a la palabra del Señor. Es nuestro faro en la tormenta, es nuestra roca, es nuestro baluarte, es nuestro referente. La palabra de Dios es nuestra estrella que nos guía. Bueno es Dios, buenos son sus dichos, buenas son sus obras, bueno es su carácter, y es en Dios donde puedes poner toda tu confianza y toda tu esperanza. En nada más. Dios es bueno.
Y el salmista delante de nosotros en esta porción despliega esa verdad, la verdad de que Dios es bueno para contigo, Dios es bueno para conmigo y además responde a todas esas sombras que pueda haber sobre la bondad de Dios. En primer lugar, versículo 65, bueno es Dios al tratar contigo. De entrada, Dios no tenía por qué tratar contigo. Queridos hermanos, queridos amigos, si Dios hubiera simplemente decidido que todos nosotros íbamos al infierno, Dios es bueno, porque es lo que merecíamos, por nuestra rebelión, por nuestra transgresión. Pero Dios trata contigo, Dios decide ser bueno contigo, Dios es misericordioso contigo, Dios se acerca a ti. Versículo 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios es bueno contigo, Dios te ha tratado bien, Dios te ha tratado a ti y a mí mejor de lo que merecemos. Sin duda. Y esta afirmación la puedes decir no solo porque la hayas aprendido de niño en la escuela dominical, Dios es bueno, sino porque la has experimentado a lo largo de tu vida. Miras tu vida en retrospectiva y dices, Señor, con todos los sinsabores de esta vida, con todas las alegrías y llantos de esta vida, puedo decir, tú has sido bueno conmigo y lo seguirás siendo. Dios te ha hecho mucho bien, te ha dado la vida, la familia, la salud. Puedes decir que todo es un regalo de su bondad, pero no solo te ha tratado como los demás mortales, porque Él hace llover sobre justos e injustos, te ha tratado como su siervo, dice este pasaje. Bien has hecho con tu siervo. Te ha dado la salvación, te ha dado la palabra, te ha dado la iglesia, te ha dado el Espíritu, te ha dado el perdón de los pecados, te ha dado la esperanza de la eternidad, te ha dado un lugar en el banquete celestial. Señor, tú has sido bueno conmigo. Y además te ha hecho su hijo, te ha adoptado a su familia. Dios es bueno con nosotros, sus siervos, pero no es bueno según nosotros entendemos lo que quiere decir bueno. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por un Dios bueno? A veces caemos en el pensamiento de la gente que no cree, ¿verdad? Bueno, si Dios fuera bueno, ¿cuántas veces un amigo no creyente te ha dicho eso, no? Si Dios fuera bueno, no pasaría esto en el mundo. Si Dios fuera bueno, no te hubiera pasado esto a ti, no me estaría pasando esto a mí. Si Dios fuera bueno, el concepto que el mundo tiene de un Dios bueno es un Dios bonachón. Como esos padres que malcrían a sus hijos y todo lo que el niño caprichoso pide, le dicen que sí. A veces los pequeños también caen en esa tentación. Cuando prohíbes algo a tu hijo, te compara con los papás de sus amiguitos, ¿verdad? Los papás de fulanito sí que son buenos. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Todo lo que él pide se le dicen que sí. Y le dan chuches, y le dejan jugar a esto, y le dejan ver tele, y... Bueno, luego le dices a tu hijo, ¿quieres irte a vivir con ellos? Ah, no. Vale. Se acabó la protesta. Pero hay a veces cristianos que tienen esa visión de un Dios bueno. Un Dios bueno es todo lo que yo le pida, me va a decir que sí. ¿Por qué me iba a decir que no? ¿Por qué me iba a dar y quitar? Un Dios bueno es un Dios que me consiente mis caprichos, que me hace feliz. Pero el salmista dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. No dice conforme a mis caprichos. Dice, conforme a tu palabra. Dios no es bueno en el sentido en que nosotros queramos decir. Dios es bueno según la palabra, según su criterio y según lo que Él dice que es bueno. ¿Y sabes lo que es bueno para ti? Formar al Señor Jesucristo en ti. Y va a usar los medios que sean necesarios para ello. Él es bueno de verdad, como un padre que enseña, que instruye, que corrige, que da aquello que conviene. Por tanto, en primer lugar, versículo 65, bueno es Dios al tratar contigo. Versículo 66, segunda verdad que encontramos en nuestro pasaje, bueno es Dios al enseñarte, porque Dios te instruye, Dios te encamina. Dice el versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Tus mandamientos he creído. El salmista está diciendo, Señor, yo confío en ti. A pesar de mi percepción de la vida, a pesar de lo que otros me puedan decir, yo confío en ti. Tú eres bueno.
Por tanto, todo lo que venga de ti, yo lo quiero recibir. Enséñame. Es increíble a veces la fe que los niños pequeños tienen en sus papás, ¿verdad? Le pones algo en el plato, se lo comen. Cuando van creciendo van haciendo preguntas, ¿verdad? Sobre cómo lo has cocinado, o qué es esto. Pero cuando son pequeños, se lo pones. Le dices que le tienes que dar una medicina, abre la boquita. Y ahí pones la medicina. Nosotros debiéramos ser más así con el Señor, porque si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que nos acerquemos al Señor con esa fe, con esa confianza tremenda. El salmista está expresando esa confianza. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Señor, yo confío en ti plenamente, por tanto, enséñame, y yo seré guiado. Está convencido de que es bueno lo que su Padre Celestial le va a dar. El salmista tiene esta actitud de un niño. He creído, eres bueno, por tanto, no hay dudas, no hay desconfianza, no hay temor. Enséñame, quiero recibir más de ti, ser guiado por ti, ser transformado por ti. Y en concreto le pide dos cosas en ese versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría. Dice, Padre Celestial, yo quiero adquirir discernimiento, entendimiento, buen juicio. No quiero solamente conocer la verdad de una forma intelectual, quiero vivirla y quiero verla, reconocerla, aplicarla. Buen sentido, porque necesita tener los sentidos dispuestos, ejercitados para ver la bondad de Dios. Sabiduría, porque conociendo la verdad necesita saber aplicarla a la vida. Y en esencia eso es la sabiduría, aplicar principios generales de forma cotidiana. ¿Con qué actitud, con qué palabras, en qué momento, de qué manera aplicar la verdad? Pero lo curioso, y estaba meditando en este verso en esta semana, es que el salmista está pidiendo esto para ser de bendición a otros, por supuesto. Necesitamos buen sentido y sabiduría para poder ver la bondad de Dios en la vida de los demás y ayudar al hermano a ver la bondad de Dios en su propia vida. Lo pide para ser de bendición a otros. Y hermano, si quieres ser de bendición a otros, necesitas buen sentido y necesitas sabiduría. A veces pensamos que basta con la buena intención. No. A veces con buena intención acabamos haciendo más daño. Porque aplicamos la verdad que no aplica en ese momento. Porque exhortamos cuando había que consolar y consolamos cuando había que exhortar. Y tenemos mal criterio. Señor, dame buen sentido y sabiduría para saber qué decir, cuándo decirlo, cuándo saber, a veces cuándo callar y simplemente llorar con los que lloran o reír con los que ríen. A veces nos comportamos como el aprendiz que aplica la medicina que no toca, al paciente que no toca, en la cantidad que no toca, y el paciente acaba peor de lo que estaba, ¿verdad? Que su palabra forme en ti y en mí alguien bondadoso que está encarnando, reflejando la bondad del Padre Celestial. Pero como digo, meditaba en esta semana sobre este verso y pensaba, el salmista está pidiendo sabiduría y buen sentido, pero no solamente para ser de bendición a otros y ver la bondad de Dios en la vida de otros. El salmista está pidiendo buen sentido y sabiduría para ver la bondad de Dios en su propia vida. Y a veces eso es lo que necesitamos tú y yo, ¿verdad? Pasa la bondad de Dios por delante de nosotros y parece que pasa de puntillas y no la vemos, no la reconocemos, no alabamos al Señor por su misericordia. ¿Cómo entender que Dios está obrando en tu propia vida para darle gracias, para alabarlo? ¿Cómo ver no solamente que Dios está enseñando a otros, que Dios me está enseñando a mí? Señor, enséñame a ver que tú me estás enseñando y tú estás guiando mis pasos. Dame el discernimiento espiritual necesario para distinguir entre el bien y el mal, para ver con claridad que eres tú, que es tu mano bondadosa. ¿La puedes ver, hermano, en tu vida? No es el azar, no es el destino, no es casualidad, no es el karma, no es suerte, es Dios.
Y solamente el cristiano ve la bondad del Señor y dice, esto eres tú, es tu mano, Señor, sobre mi vida, es tu providencia, eres tú el que me has prohibido ir hacia allá, eres tú el que me empuja en esa dirección, eres tú el que me has dado, eres tú el que me has quitado, eres tú el que me privas, tu mano poderosa está sobre mí, es tu bondad el que me está acompañando todos los días. Bueno es Dios. Y como cristianos, ese es nuestro lema. Señor, enséñame a ver tu bondad, a reconocer tu bondad, a que eres tú el que me está enseñando. Pero el salmista nos lleva un paso más allá, versículo 67. No solamente Dios trata contigo y Dios te enseña, sino que Dios te enseña en la aflicción. El salmista es muy noble con nosotros. Quiere que veamos la bondad de Dios allí donde más nos cuesta ver la bondad de Dios. Cuando sufrimos. En momentos de debilidad. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. De modo que Dios es bueno en la aflicción. ¿Cómo nos cuesta creer esta verdad? Necesitamos tener los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Necesitamos estar empapados de la palabra del Señor. Porque habrá momentos de aflicción en los cuales será difícil ver la bondad de Dios. En que pudieras dudar, ¿Dios es bueno? Entonces, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué sucede esto? Momentos de aflicción, de dolor, y el dolor es como una niebla que no nos deja ver. Nubla nuestro entendimiento. No vemos la mano de Dios, pero la mano de Dios está ahí, hermanos. El salmista reconoce que en la aflicción, la mano de Dios está presente. Mira la estructura de estos versos. Dice, antes, más ahora. ¿Te das cuenta? Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. El salmista está reconociendo en el versículo 67 que la aflicción tiene un propósito y cumple su propósito. Yo antes estaba descarriado, tú me afligiste, Señor, ahora estoy caminando en tus estatutos. Funciona. Hermanos, la aflicción funciona. Es un maestro espectacular. Increíble. El problema es que no quieres ver la aflicción. El problema es que estás más preocupado de salir de la aflicción que de aprender en la aflicción. Somos como ese mal estudiante que solamente quiere quitarse los estudios de encima. Y un compañero le dice, pero ¿no quieres aprender? Aprender, me da igual aprender. Yo quiero quitarme el examen de encima, yo quiero quitarme el curso de encima, yo quiero quitarme la carrera de encima. Pero estás aquí para aprender, ¿no? Y a veces nos comportamos así en la escuela de la aflicción. Aprender. No, yo quiero quitarme la aflicción de encima. Y el Señor te dice, ¿tú estás ahí para aprender? Aprende, escucha, atiende, sé cambiado, sé transformado en medio de la aflicción. El salmista está reconociendo, la aflicción ha tenido efecto en mí. Yo andaba descarriado, vino la aflicción y ahora ando en los estatutos del Señor. La aflicción también va a tener su efecto en ti. También va a hablar a tu corazón. La aflicción ha producido su fruto. Estaba descarriado, Dios enmendó, corrigió mis pasos. La aflicción es una herramienta de Dios para cambiarte a ti. Hebreos 12, 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces pongo este ejemplo, si voy por la calle y un niño está gritando, insultando y hablando mal, no me voy a preocupar mucho por él, pensaré que lo corrija su padre, ¿verdad? Ahora, si es mi hijo, por supuesto lo voy a corregir. ¿Por qué? Porque es un acto de amor hacia él. Por tanto, ¿cómo entiendes el hecho de que el Señor traiga aflicción a tu vida? No lo entiendas como un castigo, entiéndole como una instrucción. El Señor está enmendando tus pasos, está corrigiendo tus pasos. Hay algo que quiere cambiar en tu corazón. Cuando haces oídos sordos a la palabra de Dios, ¿sabes lo peor que te puede pasar? Que Dios te dé lo que quieres.
que Dios te dé lo que quieres. Cuando tozudamente dices, no, Señor, ya sé lo que tú dices, pero es que yo quiero aquello otro. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que Dios te diga, ahí lo tienes. Sansón rompió todos sus votos y dio la espalda a Dios, se encaprichó de Dalila. ¿Qué es lo que tuvo? A Dalila. Y así acabó. Y así acabó. Romanos capítulo 1 también nos describe la rebeldía del hombre. ¿Y el juicio de Dios cuál es? Dios los entregó. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a sus propios deseos. Lo mejor que te puede pasar es que Dios no te dé lo que deseas, te frene. Nos frena en nuestra capacidad de pecar, nos frena en nuestra inmundicia, nos frena en nuestros deseos. El juicio de Dios se expresa muchas veces cuando Dios te da lo que deseas, y es para tu mal, y es para tu perdición. Y eso sucede desde el Edén. El enemigo quiere que veas a Dios como un mal padre, como un tirano, como un aguafiestas. ¿Recordáis las palabras de Satanás? Con que Dios os ha dicho que no podéis de comer de ningún fruto. Dios es un aguafiestas, ¿verdad? Que no quiere que disfrutéis del huerto del Edén. Y Eva dice, no, de todos los árboles no, solo de uno. Que pienses que serías más feliz si tú pudieras hacer lo que quisieras. Si tú fueras tu propio Dios. Esa es la mentira de Satanás en el Edén. Si tú fueras tu propio Dios, si tú pudieras decidir por ti mismo lo que te conviene, lo que quieres, entonces serías verdaderamente feliz. No, hermanos, entonces seríamos verdaderamente desgraciados. Esa es nuestra perdición. Desde el Edén, el ser humano quiere gobernar su propia vida, pero Dios corrige los pasos de aquellos que ama. El dolor y la adversidad es parte del trato amoroso de Dios para contigo. Así que dale gracias a Dios por todo lo que te da. Dale gracias a Dios por todo lo que no te da. Dale gracias a Dios por lo que te ha dado y dale gracias a Dios por lo que te ha dado y te ha quitado. Bueno es Dios. Un padre muestra su amor para su hijo cuando le da un trozo de pan y lo pone en su mano, pero también cuando le arrebata un cuchillo o algo peligroso de su mano, ¿verdad? Un padre es amoroso para con su hijo cuando le dice sí, pero también, fruto de su amor, a veces le dice no, de ninguna manera, por ahí no. Es parte del trato amoroso de Dios para con nosotros. Así que dale gracias a Dios por sus bendiciones, dale gracias a Dios por las privaciones y dale gracias a Dios por las aflicciones. Todo es parte de su cuidado. La gran pregunta es, ¿lo estás viendo que estás en la escuela de la aflicción? ¿O solamente quieres salir de allí lo antes posible? Pídele al Señor tener sabiduría para poder ver su mano en medio de la adversidad. Este verso en el que estamos alaba al Señor por la aflicción y reconoce que es un medio de corrección y de expresión del amor y cuidado de Dios por los suyos. Aflicción. Aflicción es lo que siente un árbol cuando lo podan, ¿verdad? Si pudiera hablar. Esto duele. ¿No estás contento conmigo? ¿No di frutos el año pasado? Y el labrador poda el árbol, pero es para un bien mayor. Aflicción es lo que siente un niño cuando sus padres le corrigen, pero cuando llega adulto es un hombre de provecho, una mujer de provecho. Aflicción es muchas veces lo que tú y yo necesitamos para reflexionar, recapacitar, cambiar de dirección, moldear nuestro carácter, cultivar nuestros nuevos hábitos, dejar lo que tenemos que abandonar, al fin y al cabo acercarnos al Señor. Aflicción. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo, esa parábola en Lucas 15? El hijo pródigo quería gestionar él su propia vida. Dame mi parte de la herencia, yo me voy. Le está diciendo al padre, para mí es muerto. Dame mi parte de la herencia, que yo sé qué hacer con ella. Y se va a una tierra lejana y lo despilfarra, y mientras hubo dinero, todo fueron risas y fiesta. Y cuando se acabó el dinero, se fueron los amigos y se fueron las risas. Llegó la adversidad, no tenía con qué comer. Trabajando en una pocilga, y ni de las algarrobas le daban.
Lucas 15, 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Volvió en sí. Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿has de llegar hasta la pocilga para volver en sí? ¿Hasta dónde ha de crecer la aflicción en tu vida para que escuches la voz de Dios y escuches a esa maestra que es la aflicción y a través de ella Dios cambie tus pasos? ¿Has de llegar hasta la pocilga y estar mendigando algarrobas? Puedes arrepentirte mucho antes. Este hijo pródigo, habiendo salido de la casa del padre y yendo a una tierra lejana, en el camino podría haber reflexionado y haber dicho: ¿qué es lo que acabo de hacer? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero tristemente algunos, hasta que no están en la pocilga mendigando algarrobas, no caen en la cuenta. A través de la aflicción Dios endereza tus pasos. A través de la aflicción Dios te hace pausar y reflexionar. A través de la aflicción Dios te priva de desviarte más. A través de la aflicción Dios limita tu capacidad de pecar. A través de la aflicción Dios despierta tu alma del letargo adormecido y levantas la mirada al cielo. La aflicción es el despertador de Dios. A nadie le gusta escuchar el despertador, ¿verdad? ¿Hay algún fan del despertador? No, ¿verdad? Cuando sonó esta mañana, a veces no sabes si apagarlo o darle un puñetazo. Es molesto, estorba tu paz, pero es necesario. Me encanta esta frase de Jay Adams que dice: la aflicción es para el pecador lo mismo que el despertador para el dormilón. El dormilón necesita del despertador, y que suene, y que suene, y que suene, hasta que te levante de la cama. Del mismo modo, por nuestra naturaleza, necesitamos la aflicción porque nos despierta. Mírate a tu vida espiritual. Dices que quieres orar más, pero no sabes cómo. Dices que quieres leer la palabra, pero nunca encuentras el tiempo. Entonces viene la aflicción. Viene la enfermedad, viene el problema familiar, viene la estrechez económica y horas de rodillas. Y lees la palabra y todo tiene un gusto y un aroma que dices: ¡qué bendición!, ¿verdad? En ese momento tienes que reconocer: ¡wow, la aflicción! ¡Qué maestra! ¡Qué maestra! Dices que crees, pero cuando todo va bien, técnicamente eres un ateo, porque te abrazas a las bendiciones del Señor y te olvidas del Señor de las bendiciones. Ahora, cuando viene la aflicción, ahí sí. Como Jonás en el vientre del pez, cantando alabanzas. En todo el libro de Jonás, Jonás es un perfecto desastre, pero cuando está en el vientre del pez, todos son salmos, capítulo 3. Y a veces tú y yo necesitamos estar ahí, en el vientre del pez. Señor, lo veo todo oscuro, no sé dónde voy, no sé cómo voy a salir de aquí. Invoco tu nombre, porque tú eres mi roca y tú eres mi sostén. En la universidad del dolor, la aflicción no es un sinsentido, es un maestro excelente. Lo que debes preguntarte en medio de tu aflicción es: Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Cuáles son los ídolos que tengo que desbancar? ¿Dónde está puesta mi esperanza y mi confianza? Fuera de ti. Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? Esto es doloroso, pero es el bisturí de Dios que está llegando a lo más profundo de nuestro ser. Del mismo modo, cuando ayudas al hermano, a veces oramos con el hermano para que el Señor le saque de la aflicción, y no es una oración mala, debemos orar por ello. Pero oramos: Señor, ¿qué nos estás enseñando en medio de la aflicción, en medio de la prueba? La aflicción es un instrumento de Dios para entrenar tu corazón. Duele, produce lágrimas, pero no es en vano. Repito, es como el médico que usa su bisturí
sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea que has pasado, nunca dudes de la bondad del Señor. Que puedas decir como el salmista, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Hemos leído antes el Salmo 145, que es un hermosísimo abanico de lo que es la bondad y la misericordia del Señor. Es un despliegue de toda su bondad. Dice el Salmo 145, 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En medio del dolor en el que estás hoy, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Cuáles son las pruebas, cuáles son las luchas. En medio del dolor en el que estás hoy, que puedas decirle al Señor, no entiendo, no comprendo, no sé hacia dónde me estás llevando, pero de una cosa seguro no dudo. Señor, tú eres bueno. Y descanso en ti. Todo lo que tú dices es bueno, todo lo que tú haces es bueno, tus estatutos son buenos, y aunque ahora hay mucho que yo no sé, yo me aferro a ti. Dios es bueno, pero a la vez Él es el Todopoderoso. Dios es bueno, pero a la vez Él es grande y Él es soberano. Por eso a veces tenemos conflicto con su bondad, ¿verdad? Porque decimos, Señor, tú eres bueno, pero entonces si tú eres bueno, ¿por qué permites? ¿O por qué sucede? ¿O por qué he vivido tal o cual cosa? Dios es bueno y a la vez es soberano. Si Dios solamente fuera soberano, Él sería un tirano caprichoso, como esos dioses que nos dibujan de la mitología griega, ¿verdad? Que son peores que nosotros, y cometen más pecados que los seres humanos. Si solamente fuera soberano, Dios sería un tirano caprichoso. Si solamente Dios fuera bueno, y esa es la imagen que tienen muchos ahí fuera, si Dios solamente fuera bueno, sería como ese abuelito bonachón de barbas blancas que puedes estirar, ¿verdad? Y al final abrirá las puertas de los cielos para todo el mundo, pero es un incompetente. Tiene mucha buena voluntad, pero cuando sucede algo malo, ¡ay! No he llegado, no lo vi. O no tenía suficiente capacidad. O me ha sorprendido igual que a ti. Qué ridículo, ¿verdad? Pero resulta que Dios no es soberano y Dios no es bueno. Él es bueno y soberano. Él es el todopoderoso y todo bondadoso, aunque me haya inventado la palabra. Él es el todopoderoso y Él es el todo bondadoso. Y cuando unimos esas dos cosas, hay una paz inmensa en el corazón del creyente. Porque entonces puedes decir, Señor, aquello que ha sucedido, sé que no se escapa a tu control y yo confío que es bueno y es para mi bien. No el bien según el mundo entiende, el bien según tu palabra, que es acercarme a ti, que es formar en mí el carácter del Señor Jesucristo, que es mostrarme tu bondad, tu misericordia, tus atributos. Pero no olvides nunca esto, Él es bueno y Él es soberano. En las Crónicas de Narnia hay un episodio precioso en el cual Lucy oye por primera vez sobre Aslan, el león. Y entonces le pregunta al señor Castor. Entonces, dice Lucy, ¿es peligroso? Peligroso, contesta el señor Castor. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién te ha dicho que no sea peligroso? Claro que es peligroso, pero es bueno. No nos confundamos a la hora de pensar en Dios. Es peligroso. Es muy peligroso. Es fuego consumidor. Es justo, es santo, es el Todopoderoso. Es fiero, es fuerte, pero es bueno. Es misericordioso, es compasivo, es tierno, es nuestro Padre Celestial. De nuevo, como la historia de Sansón, del león brotó la miel, del fuerte salió dulzura. Ese es nuestro Dios, tremendamente fuerte, tremendamente bueno para con los suyos. Dios es bueno aún en la aflicción, porque la aflicción está en sus manos. No se le escapa.
Punto 4, en el versículo 69 en adelante. Dios es bueno en la humillación. Si hay algo doloroso en la aflicción, es la humillación. Es más doloroso aún cuando vemos a otros en nuestra contra. Esta es una forma de adversidad muy dolorosa. Cuando los malos van contra ti, cuando los injustos persiguen al justo, nos preguntamos, Señor, ¿se están saliendo con la suya? Señor, ¿perdemos? ¿Ganan ellos? Señor, ¿les va mejor a los hijos de Satanás que a los hijos de Dios? Y el salmista hace este contraste entre el arrogante y el justo. Versículo 69 dice, los soberbios forjaron mentira contra mí. La idea de forjar es tremenda, ¿verdad? Es la de juntar y soldar piezas juntas. Toman trocitos de información tergiversada, fuera de contexto, exagerada, manipulada. Crean una especie de engendro, un Frankenstein de mentiras en contra de el justo, en contra del creyente, en contra de la iglesia del Señor. Y esto ha sido así toda la historia. ¿Y cuál es el contraste? Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Qué contraste tan grande. Los injustos están tramando mentiras contra mí, pero mientras ellos urden esas mentiras, yo descanso en tu verdad. Yo medito en tus mandamientos. Yo confío en tus promesas. En versículo 70 hace de nuevo otro contraste, de forma similar. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Qué expresión, ¿verdad? Al leerlo la primera vez pensamos, va a tener un problema de colesterol grave. Cuando oímos esa expresión enseguida pensamos en que uno necesita dieta y ejercicio y más lechuguita. Pero aquí sebo no es algo malo. Hermanos, si leemos todos los versículos en la Biblia donde aparece la palabra sebo o grasa, es un contexto positivo. Se está refiriendo a bendición. Aquí la imagen es la siguiente. El corazón de los malos se engrosó como sebo. El corazón de los malos estaba tan lleno de bendiciones y confiaban en esas bendiciones que estaban insensibles a las cosas de Dios. El malo, el soberbio, el pecador, el injusto se aferra a las bendiciones de esta vida porque tiene posesiones y tiene dinero y tiene riquezas y tiene poder y tiene fama y tiene influencia, tiene todo lo que el mundo puede desear, que piensa, yo no necesito de Dios para nada. Se engrosó su corazón en esas bendiciones, prosperidad y bienestar, un corazón engordado. Se deleitan en todo lo que tienen, pero, ¿qué dice el salmista? Mas yo en tu ley me he regocijado. Yo en ti descanso, Señor. En ti tengo mi gozo, en ti tengo mi alegría. En el Salmo 73, también muy conocido, un salmo de Asaf, tiene esa misma duda que está expresando aquí el rey David. También Asaf ve la prosperidad del malo y duda por un instante en la bondad del Señor, hasta que también comprende que su bien es mucho mayor. Salmo 73, 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El pensamiento de David y el de Asaf es a veces el nuestro. Vemos al malo que prospera, aquel que no tiene temor del Señor, las cosas le van bien y por un momento nuestro corazón duda y dice, Señor, ¿por qué? Hasta que reflexionamos y entendemos, Señor, tú eres mi tesoro, tú eres mi sumo bien, en ti pongo toda mi confianza. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Es capaz tú de pronunciar estos versículos? ¿Puedes decir, bueno me es haber sido humillado? Aunque seas solas en tu habitación y con la boca pequeña. Bueno me es haber sido humillado. Cuesta, ¿verdad? Pero la humillación del adversario hacia nosotros es un bisturí de parte de Dios para acercarnos a Él, porque cuando eres humillado te ves a ti pequeño, entonces Él es grande y Él es fuerte.
Queremos quitarnos la humillación de encima. Queremos ser abogados nuestros, vengarnos. Uy, te dicen una cosita un poco fea en el Facebook y no veas la que montas, 35 páginas para defender tu causa. ¿Quieres un consejo? 1, no te defiendas. 2, no pongas cosas polémicas en el Facebook. 3, salte del Facebook. Solamente va a tentar tu ego. Nos defendemos a nosotros mismos con una vehemencia y luego decimos, Jesús es mi abogado. ¿Mi abogado de qué? Si ya te defiendes tú solo. Si en verdad Jesús es tu abogado, cierra la boquita. Y di, Señor, bueno me es haber sido humillado. Porque ahora desde mi humillación, yo te busco a ti, mi refugio, mi escudo, mi roca, mi escondedero. La humillación del adversario es un bisturí en las manos de Dios para acercarnos a Él. El pueblo de Israel fue humillado en Egipto y clamó al cielo. Y Dios escuchó su clamor. Noé se mantuvo fiel en medio de los insultos y desprecios de sus contemporáneos y Dios le hizo entrar en el arca y cerró la puerta del arca. José confió en Dios aun siendo acusado injustamente y estando en prisión en Egipto. Daniel siguió orando a pesar del edicto del rey y se mantuvo fiel y Dios hizo justicia. David, ¿qué episodio este de David? Nos narra 2 Samuel 16 que David sale de camino con sus hombres y sale a su encuentro Simei, un pariente de Saúl. Y Simei está insultándole, llamándole asesino, tirándole piedras. Y un oficial de David llamado Abisai quiere ir a matarlo. Le dice, ¿le corto la cabeza? ¿Y qué responde David? 2 Samuel 16, 11. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¡Wow! Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Cómo? Qué calibre espiritual el de David, ¿verdad? Dejarle que maldiga, el Señor me consolará. El Señor es mi refugio. Yo no sé si tendría ese calibre espiritual de David, ¿verdad? Creo que yo le diría a Abisai. Y ese es nuestro pronto. Esa es nuestra inercia. Qué gigante de la fe, David. Dejadle que maldiga. Dios lo ha enviado. ¿Por qué? Para humillarme. Y entonces, como el salmista, poder decir, bueno me es haber sido humillado. Puedes decir con el salmista, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Hay muchos cristianos que son incapaces de leer este salmo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que equivocadamente piensan que la vida cristiana es todo prosperidad, salud, éxito y triunfo. Y eso es falso. Mira, si tienes éxito y triunfo en esta vida, ¿qué vas a esperar después? El verdadero cristiano sabe que hay aflicción hoy, gloria mañana. Pero algunos quieren la gloria hoy. Y les esperará la aflicción mañana. Falso. El Señor nos ha enviado como corderos en medio de lobos. El Señor nos ha dicho, a mí me han aborrecido, a vosotros os van a aborrecer. Él dijo, yo soy la luz del mundo, llaman mal las tinieblas. Y luego nos miran y dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué esperamos? Que el mundo nos aborrezca. Por supuesto va a haber adversidad, pero el cristiano es capaz en medio de su adversidad de ver la mano de Dios guiando todas las cosas, porque la adversidad está hablando a nuestros corazones. Ve la mano de Dios en sus aflicciones. Mira a Job. ¿Conoces la historia de Job? Pierde sus ganados, mueren sus hijos, se enferma su cuerpo. ¿Y dónde pone los ojos? Él no mira la adversidad, no mira la aflicción y le dice, apártate de mí, espíritu de enfermedad. Tampoco mira a Satanás y
y le dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Menuda sandez. ¿Dónde pone los ojos Job? En el Todopoderoso. Él sabe que todo está en las manos de Dios. Aún Satanás está en las manos de Dios. ¿O no en el capítulo 1 Satanás le está pidiendo permiso a Dios? Satanás es como un perro rabioso atado con una cadena y Dios tiene esa cadena y no va a llegar donde Dios no le permita. Job en todo momento pone su mirada en el Altísimo. En Job 19:21 exclama, tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. La mano de Dios me ha tocado. Y más adelante, hacia el final del libro, versículo 42, Job dice, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, en medio de la aflicción, es cuando de verdad conozco a Dios. La aflicción te acerca al Señor. Reflexiona en el día de hoy. Reconoce que bueno es Dios. Puedes decirlo y creerlo y vivirlo. Bueno es Dios. Por tanto, si bueno es Dios, deja de buscar lo que es bueno. Nuestro corazón va detrás de tantas cosas. ¿Recuerdas la parábola del mercader que está buscando la perla de gran precio y su colección de perlas es enorme? Pero cuando encuentran la perla de gran precio, ¿qué dice? Ahora la encontré. Y las vende todas para quedarse con aquella. Si de verdad puedes decir, bueno es Dios, ¿qué andas buscando? ¿Por qué estás ansioso? ¿Qué otras perlas quieres comprar? Y en el mundo estamos siempre engañados y nos hace correr detrás de la fama, del éxito, de la salud. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué piensas que va a dar sentido y esperanza a tu vida? ¿Un marido? ¿Una familia preciosa? ¿Una profesión de éxito? Nada es comparable. Todo eso es la colección de perlas de la cual aquel se deshace. Bueno es Dios. Si en verdad puedes decir bueno es Dios, Él es la perla de gran precio, entonces ya tienes lo que es bueno. Tu corazón puede estar lleno y satisfecho. Él es el tesoro escondido. El que encuentra aquel tesoro, dice la parábola, que gozoso se deshace de todo porque solo quiere comprar aquel campo que esconde el tesoro. Si en verdad puedes decir bueno es Dios, tu corazón debiera estar satisfecho, lleno, pleno. Él se ha acercado a ti. Él te ha mirado tiernamente. Él perdona tus pecados. Él guía tus pasos. Él es tu sumo bien. Tú sabes, en lo profundo de tu corazón, tú sabes que esto es verdad. Entonces, ¿por qué vas detrás de otras cosas? En tus últimos días, en la cama de un hospital o en la cama de tu casa, no le vas a decir a tus familiares, tráeme el teléfono móvil. O tráeme el periódico de hoy a ver qué ha pasado. O cómo van las acciones que compré. En tus últimos días le vas a decir a los tuyos, léeme la palabra, porque bueno es Dios. Y quiero estar cerca de Él más que nunca. Léeme la palabra. Quiero estar cerca del Señor. Las gentes se deleitan en las cosas de esta vida, se engrosa su corazón, pero tú te deleitas en la palabra del Señor más que del oro y la plata, porque no te vas a llevar ni oro ni plata. No te vas a llevar ni oro ni plata. Vas a su presencia, tú y Él solos, cara a cara. Bueno es Dios. Y Dios es tan bueno que Él quiere lo mejor para ti. ¿Y sabes qué es lo mejor para ti? Él. Por tanto, todo el anhelo de Dios es acercarte a Dios y usar todos los recursos que pueda tener con ese fin. La aflicción también. Te va a acercar a Él más y más para que goces de su belleza, de su gloria, porque Él es el máximo bien y el máximo deleite. Y Dios quiere que seas como su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay nadie tan cerca de su corazón como su Hijo Jesucristo. Entonces, en la medida en que tú te pareces cada vez más a Jesús, más cerca del Padre estás, más comunión con el Padre. Y para acercarte a Él, Él usa la adversidad. Sabes, Romanos 8, que todo en tu vida ayuda a bien. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Romanos 8, 28 y 29. No dice que todo en tu vida te va a ir bien.
Dice que todo en tu vida ayuda a bien, a un propósito. Y continúa el pasaje diciendo, ¿cuál es ese propósito? Conformarte a imagen de su Hijo. Así que ese es el máximo deleite y máxima meta de Dios en tu vida, que tú te parezcas cada vez más a Jesús. Y Dios va a usar las dificultades, la aflicción para acercarte a Jesús. Atravesamos aflicciones, cruzamos valles muy oscuros, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe, para que Dios nos acerque hacia Él y nos haga más como su Hijo Jesucristo. Ahora bien, recuerda que las pruebas de esta vida no son penitencias. No, hermanos, no estás purgando por tus pecados. Hubo uno que ya pagó por tus pecados. Y ese es Cristo Jesús en la cruz. Las adversidades de esta vida no son penitencias para limpiar tus pecados. Las adversidades de esta vida son un maestro que te acerca a Dios. Porque por muy grandes que sean tus pruebas, hubo una prueba, una aflicción que tú no podías pasar. Y era el Calvario. Ni tú ni yo. Solo uno pudo ir al encuentro de la cruz. Solo uno de verdad dijo, bien has hecho con tu siervo. Solo hubo uno que nunca hizo ningún mal, pero fue contado entre los malhechores, entre los descarriados, y fue humillado sin merecerlo. Solo hubo uno que estuvo en la pocilga, pero no por su rebeldía, sino porque vino a buscarnos. Qué hermosa esa parábola de el hijo pródigo, en el cual ese padre tiene dos hijos, uno descarriado, que se va con su parte de la herencia y acaba lejos en una pocilga, y el otro hijo, el mayor, el que siempre se ha portado bien, está descontento porque su hermano ha vuelto y no quiere entrar en la fiesta. Y ves esa parábola y dices, ay Señor, ese hombre merece un hijo bueno. Uno que de verdad le sirve y uno de verdad se porta obedientemente. Y ese hijo bueno, de verdad, que va a buscar a su hermano allá, aunque está lejos, no está en la parábola porque nos está explicando la parábola. Es Cristo Jesús. Él es el buen hermano mayor que vino a buscarnos, dejando los manjares celestiales en medio de nuestras algarrobas, en la pocilga, para rescatarnos y llevarnos a la casa del Padre. Uno que se humilló yendo a tierras lejanas, dejando la cercanía del Padre. Uno contra el cual forjaron mentiras los soberbios y llenos de engaño tramaron su muerte. Uno al cual nosotros llamamos Maestro Bueno. Nos damos cuenta que lo que estamos leyendo en este salmo lo vemos en Jesús el Cristo. Vino entre nosotros y le llamamos Maestro Bueno. Y Él nos respondió, ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno solamente hay uno y es Dios. Él no estaba diciendo que no era Dios. Te estaba haciendo reflexionar. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Ay, Señor, porque tú eres Dios. Porque tú eres la bondad de Dios hecha carne visitándonos. Maestro bueno, la bondad de Dios se hizo carne, nos visitó, nos acompañó y ya nunca nos dejará. Si eres de Cristo, la bondad de Dios nunca te va a abandonar. Podrás leer también, como el salmista dice en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por esa bondad hecha carne, traspasada por nuestros pecados y por nuestras culpas. Gracias porque nos podías haber dejado a nuestra suerte, pero tú quisiste venir a visitarnos. Tú viviste la vida perfecta y tus palabras fueron perfectas y tus acciones fueron perfectas. Señor, tú viviste la vida que nosotros no podíamos vivir. Y al ser colgado en esa cruz, Señor, hacemos nuestra tu muerte. Podemos decir, allí estoy yo crucificado. Hacemos nuestra tu muerte, Señor, por medio de la fe. Gracias, Señor, por perdonar nuestras culpas. Gracias por acercarnos a ti. Gracias porque tu bondad no nos va a abandonar nunca. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.